Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Esto es Sentando las Bases, la lección número 5, que tiene por título ¿Cómo leer la Biblia? Los objetivos están ahí, usted los puede ver: enseñar al nuevo convertido o creyente a leer la Biblia, formar en él, en el creyente, el deseo, el hábito y el propósito de mantenerse siempre en contacto con la palabra de Dios para que esta palabra renueve su mente. A modo de introducción, le voy a pedir que tome su Biblia y busque el capítulo 12 del libro de Romanos, específicamente el verso 2, y dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conformar o conforméis es la palabra amoldar. Por lo tanto, el apóstol nos está pidiendo que no nos amoldemos a algo. Ese algo es, dice ahí, este siglo. Este siglo, cuando el apóstol habla de este siglo, está hablando de esta era. No nos amoldemos a los pensamientos de esta era. Por lo tanto, el apóstol está pidiéndonos que no estemos conformes, que no nos amoldemos a las ideas que hoy en día están establecidas en los gobiernos, están establecidas en personas, en grupos de personas que quieren imponer pensamientos. No nos amoldemos a eso, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar el entendimiento es pensar como la Biblia piensa. Es pensar como Dios lo estableció en su palabra. Por lo tanto, nos pide que no nos amoldemos a la era, a los pensamientos actuales, que tienen que ver principalmente con la incredulidad, sino que seamos transformados por medio de la renovación de los pensamientos. Y dice que cuando seamos renovados, ¿cierto?, en nuestro entendimiento, vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Isaías 26:3 es una clave que nos da el Señor. Una clave que nos va a ayudar también a que seamos animados a perseverar, a intentar que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El perseverar en que nuestros pensamientos perseveren en la palabra de Dios es señal que confío en Dios. Y nos va a ayudar para que podamos estar guardados en completa paz. Por eso yo dije, es una clave. Porque cuando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos están turbados, cuando estoy en confusión, cuando mi mente está confundida, cuando mi alma está intranquila, entonces yo debo rápidamente hacer que mis pensamientos perseveren en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que yo esté guardado en completa paz, para que mi alma se aquiete, para que mis pensamientos se aclaren. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestros pensamientos deben ser renovados, decía Romanos 12. Nuestros pensamientos deben perseverar, decía el libro de Isaías,
para que seamos guardados en completa paz. Ahora, ¿por qué es tan necesario que nuestros pensamientos estén puestos en la palabra de Dios? Es porque esta palabra de Dios es la palabra que nos es útil, que nos va a ayudar, que nos va a instruir, que nos va a corregir, que nos va a enseñar. Y esta palabra, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, su hijo, dice la carta, escribiéndolo a él, le dice que efectivamente esta palabra de Dios, no tiene ningún otro escritor que no sea el Espíritu Santo, o no tiene ningún otro autor, mejor dicho, que no sea el Espíritu Santo. Y él dice que toda la escritura, absolutamente toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura es inspiración de Dios. Dios inspira a los seres humanos a que escriban la Biblia. Por lo tanto, la autoridad de la Biblia es que Dios mismo la inspira. No tenemos registro de ningún otro libro donde esto ocurra. Ningún otro libro en la historia Dios lo ha inspirado y ha declarado con autoridad que haya sido inspirado por él. Solamente la Biblia. Por lo tanto, Dios va a sostener su palabra porque él mismo la inspiró. Segunda de Pedro 1, 19 y 20 dice lo siguiente, también hablando de la inspiración y hablando de la autoridad de la Biblia. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Si usted quiere estar seguro que una profecía es cierta, vaya a la Biblia. Lea la Biblia. Tome las palabras de la Biblia y entienda que esas palabras son las palabras más seguras. No hay otra palabra más segura que la misma Biblia. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea, a la Escritura, siendo la palabra de Dios, inspirada por Dios, siendo la palabra profética más segura por la autoridad que Dios imprime en ella, necesitamos nosotros estar atentos a ella. Nuestros oídos deben prestarle atención más a la Biblia, más a la palabra de Dios que a cualquier otra palabra. Nuestros oídos deben estar preocupados de atender la voz de su pastor. Cuando escuchamos la voz de nuestro pastor, entonces pasa lo que en Isaías dice, que somos guardados en completa paz. Pero cuando estamos intranquilos, entonces nuestros oídos quizás están escuchando a otro pastor, otras voces. Lo que el apóstol Pablo decía, no se amolden a este siglo, a los pensamientos de este siglo, a las ideas de esta era. Cuando escuchamos las ideas de esta era, entonces estamos intranquilos. Pero nuestros oídos deben estar atentos a la que es la palabra más segura, a la palabra profética más segura, que además el apóstol Pedro agrega y dice que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios está alumbrando constantemente. Las palabras de Jesús, esas palabras que el mismo Señor dijo que eran el mandamiento de la vida eterna, son las palabras que nos alumbran. Las palabras de Jesús vinieron para alumbrar nuestra vida. Cuando el Señor viene, lo primero que pasa, cuando entra en la sinagoga, toma el rollo de la ley, ubica el libro de Isaías y se identifica él mismo como aquel Mesías que iba a venir, lo primero que pasa es que las tinieblas son puestas en evidencia por la luz que significaba Jesús.
por la luz que significaban sus palabras. Las tinieblas fueron puestas en evidencia inmediatamente. Antes de que Jesús viniera, ningún profeta había puesto en evidencia el mundo espiritual. Pero cuando viene el Señor, lo primero que pasa es que se pone en evidencia el mundo espiritual. Y recuerda usted, en esa sinagoga aparece uno que dice, ¡ah! Salta uno y dice, sabemos que eres tú, eres Jesús, el Santo de Dios. Era un demonio que se había manifestado a través de una persona. Era el mundo espiritual que veía que la luz de Cristo estaba haciendo evidente su presencia en ese lugar. Por lo tanto, la palabra de Dios es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es una antorcha que alumbra el mundo espiritual. No solamente el mundo espiritual satánico, sino que también las promesas del Señor nos, se nos, se nos alumbra a nuestros ojos. Las promesas de Dios están ahora alumbradas para que las tomemos. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Queridos, queridas, ninguna profecía es privada. No hay ninguna profecía que yo pueda adueñarme de ella. El Señor, el apóstol Pablo en realidad, hablando en Colosenses, él dice que hay un velo, ¿cierto? Que sale y que se manifiesta una revelación a nosotros. Y esa revelación es una revelación que está desde antes de los tiempos de los siglos. Está hace mucho tiempo. Está antes de la creación. Hace mucho tiempo hay una revelación ahí que está oculta, pero que en estos postreros tiempos se nos dio a conocer a través del Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos dio una revelación, la más grande revelación. Y esa revelación no es privada. Esa revelación es para todo el mundo. Y sigue y continúa el apóstol Pedro diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, el apóstol Pedro lo que hace es darle una distinción divina a las palabras de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, tiene autoría divina. No tiene autoría del ser humano. El ser humano no tiene la capacidad para adueñarse de las palabras de Dios. No podemos. Porque es el mismo Espíritu Santo el que ha estado inspirando a las personas para que escriban la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que hoy nos está revelando y nos sigue revelando su palabra. Y es el mismo Espíritu Santo el que reveló el misterio. Y que hoy día lo podemos conocer. El misterio de Cristo. Y dice, sino que los santos hombres de Dios, estos que fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí podemos obtener 6 puntos que yo agregué ahí. 1. La Biblia es lo más seguro para nuestras almas. No existe nada más seguro que la Biblia para nuestras almas. A la Biblia, la palabra de Dios, es necesario estarle atentos. La palabra de Dios nos alumbra en nuestra vida cotidiana. No tiene propias interpretaciones. Es para todos. Y la palabra de Dios viene por iniciativa divina. Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo inspiró la palabra, hay que pedirle al autor de la Biblia, al mismo Espíritu Santo,
que nos revele, que nos diga lo que Él puso en cada página de las Escrituras. Terminando con esa breve introducción, ¿cómo leer la Biblia? Lo primero es leer la Biblia unida a la oración. La palabra de Dios hay que unirla a la oración. La palabra y la oración tienen que estar completamente unidas. Cuando leamos las Escrituras, tenemos que también orar. Y cuando oremos, tenemos que tomar la Biblia como referencia para orar. La palabra de Dios, siendo inspirada por el Espíritu Santo, nos habla de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la oración que se hace con la palabra de Dios es la oración en la cual nosotros nunca vamos a equivocar. Y si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo mediante la oración que nos revele la palabra, entonces también vamos a encontrar una bendición. Vamos a encontrar la vida eterna, esa que nos indicó el Señor. Por lo tanto, la oración y la palabra tienen que ir en conjunto, tienen que ir unidas las dos. 2. Primero dije, oración y palabra tienen que ir unidas. Y 2, la idea es que la oración nos ayude a convertirnos, dice ahí, en un gigante espiritual. Debemos considerar a la Biblia en todo lo que hagamos. Y debemos considerarlo como el Señor también lo consideró. La importancia de las palabras de Dios. Para eso, vamos a ver algunas técnicas. Y la primera es la lectura diaria. El Señor, siendo tentado, en Mateo 4:4, Él dijo lo siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comparó el Señor el alimento para nuestro cuerpo físico. Él dijo que ese alimento, que es el pan, que alimenta nuestro cuerpo físico, es similar a la palabra de Dios, la cual alimenta nuestros espíritus, nuestras almas. Si queremos estar fortalecidos por Dios en nuestro espíritu, entonces es necesario que tomemos en consideración las palabras que salen de la boca de Dios. Y esas palabras que salen de la boca de Dios son las palabras que el mismo Espíritu Santo inspiró y que están en la Biblia. Ese es el primer, como técnica, ¿no? El primer punto que le podemos entregar. El segundo es elegir un lugar para poder concentrarse y para cumplir con la regularidad de la lectura bíblica. Tercero, leer con un lápiz en la mano. El Espíritu Santo nos va a enseñar y tenemos que dejar que Él nos enseñe. Y cuando nos esté enseñando, tenemos que también, y es muy importante, registrar lo que Él nos está diciendo. Él está, pero deseoso de enseñarnos las Escrituras. Él es el autor. Él nos quiere enseñar lo que Él quiso decir en cada página de la Biblia. Por lo tanto, es muy bueno que tomemos un lápiz, un cuaderno, una hoja y podamos escribir lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Cuarto, llevar un diario espiritual. Usted sabe cómo es un diario de vida, ¿no? Las personas colocan una fecha y agregan todo lo que vivieron en ese día. Cuando leemos la Biblia, podemos también hacerlo de forma similar. Tomamos una hoja, ponemos una fecha y escribimos lo que el Espíritu Santo nos enseñó, la lectura que tuvimos. Y también podemos agregarle alguna aplicación práctica a lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Queridos, queridas, la palabra de Dios
es la palabra profética más segura y debe actuar como ancla firme de nuestras almas. La palabra de Dios no cambia, es inmutable. Dios es quien la sostiene. Hemos llegado al final. Les dejo también algunas preguntas para que puedan responder y puedan también involucrarse más con la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Espero que haya sido de provecho para sus vidas. Muchas bendiciones.